Siempre listos, por Greg Vansen. Iniciamos sección 3, cómo defender la fe. Hoy veremos los siguientes puntos. La locura de la incredulidad. Un procedimiento apologético dual. Respondiendo al necio. Las cosmovisiones en colisión. El punto de partida definitivo, la palabra de Dios. Resumen sobre el método apologético, capítulo 13 al 17. (13) La locura de la incredulidad. La declaración central y el desafío de apologética cristiana se expresa en la pregunta retórica de Pablo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 1 Corintios 1:20. Los ataques cruciales que se dirigen contra la fe cristiana en el mundo del pensamiento no pueden ser enfrentados con respuestas fragmentadas y apelaciones a la emoción. A la larga, el creyente debe responder al ataque del incrédulo atacando la posición del incrédulo en sus cimientos. Él debe desafiar las presuposiciones del incrédulo, preguntando si el conocimiento es siquiera posible, dadas las suposiciones y perspectiva del no cristiano. El cristiano no puede estar siempre construyendo defensivamente respuestas atomísticas a las interminables variedad de críticas incrédulas. Debe tomar la ofensiva y mostrarle al incrédulo que no tiene un lugar inteligible donde pararse, ni epistemológicamente consistente, ni justificación para un discurso, predicación o argumentación significativa. La pseudo-sabiduría del mundo debe reducirse a necedad, en cuyo caso ninguna de las críticas de los incrédulos tiene validez. Si hemos de entender cómo responder al necio, si hemos de ser capaces de demostrar que Dios ha vuelto insensata la pseudo-sabiduría del mundo, entonces primero debemos estudiar la concepción bíblica del necio y su insensatez. En la perspectiva de las Escrituras, el necio no es básicamente un ignorante de mente superficial o analfabeto. Puede ser bastante educado y sofisticado en el cálculo social. Sin embargo, es un necio porque ha abandonado la fuente de la verdadera sabiduría en Dios para confiar en sus pensamientos, supuestamente poderes intelectuales autosuficientes. Es inenseñable, Proverbio 10:8. Y desprecia la instrucción, Proverbio 15:5. Mientras que el sabio presta atención al consejo que se le da. El camino del necio es recto ante sus propios ojos, Proverbio 12:15. El tonto tiene plena confianza en sí mismo y se imagina a sí mismo como intelectualmente autónomo. El que confía en su propio corazón es un necio, Proverbio 28:26. Un necio no puede creer que está equivocado, Proverbio 17:10. Él juzga las cosas de acuerdo a su propia norma preestablecida de verdad y justicia, y así sus propios pensamientos siempre resultan ser correctos a largo plazo. El necio está seguro de que puede confiar en su propia autoridad racional y escrutinio intelectual. El necio se soporta insolentemente y tiene confianza. Proverbio 14:16. Y por eso dice lo que piensa. Proverbio 29:11. En realidad, este hombre autónomo es tedioso, testarudo, grosero, obstinado y estúpido.
Se profesa sabio, pero al abrir la boca es claro que es, en el sentido bíblico, un necio. Su única sabiduría consistiría en guardar silencio. Proverbio 17:28. El corazón del necio proclama necedad. Proverbio 12:23. Y el necio alardea de su necedad. Proverbio 13:16. Él come la insensatez irreflexivamente, Proverbio 15:14, la derrama, Proverbio 15:2, y regresa a ella como un perro a su vómito, Proverbio 26:11. Está tan enamorado de su locura y tan dedicado a su preservación que es mejor que un hombre se encuentre con una osa despojada de sus cachorros que con un necio en su locura. Proverbio 17:12. El necio no quiere realmente encontrar la verdad, solo quiere ser autojustificado en sus propias imaginaciones, mientras que él puede fingir objetividad. El necio no se deleita en entender, sino solo para que su corazón se manifieste. Proverbio 18:2. Está comprometido a sus propias presuposiciones y desea salvaguardar su autonomía. Así no se apartará del mal, Proverbio 13:19. Y así toda su palabrería de conocimiento no revela más que labios perversos y mentirosos. Proverbios 10:18-19:1. Puede hablar con orgullo, pero la boca del necio es su perdición y sus labios son trampa de su alma. Proverbio 18:7. No soportará el juicio de Dios. Salmo 5:5. ¿Cómo puede un hombre llegar a ser necio, tan iluso, supuestamente autónomo? El necio desprecia la sabiduría y la instrucción, rehusándose a comenzar a pensar con reverencia hacia el Señor. Proverbio 1:7. Él rechaza los mandamientos de Dios. Proverbios 10:8. E incluso se atreve a reprochar al Todopoderoso. Salmo 74:22 y Job 1:22. El pensamiento de insensatez es pecado. Proverbio 24:9. El necio no será gobernado por la palabra de Dios. Es anárquico. Así como su pensamiento es anárquico, es decir, pecaminoso. 1 Juan 3:4. Rechazando la ley o la palabra de Dios, el necio respeta su propia palabra y ley, es decir, él es autónomo. Las escrituras describen a las personas que no conocen a Dios, sus caminos y sus juicios como insensatos. Jeremías 5:4. El necio vive en la ignorancia práctica de Dios, porque en su corazón, de la cual están los asuntos de la vida, Proverbio 4:23, el necio dice que no hay Dios. Salmo 14:1, Isaías 32:6. Vive y razona de manera atea, como si él fuese su propio Señor. En vez de ser dirigido espiritualmente, la visión del necio es terrenal, Proverbio 17:24. Él sirve a la criatura, por ejemplo, la autoridad de su propia mente, en lugar de servir al Creador. Romanos 1:25. El hombre que escucha las palabras de Cristo y aún así construye su vida sobre el rechazo de esa revelación es un insensato. Mateo 7:26. Y el hombre que suprime la revelación general de Dios en el reino creado también es descrito como un insensato. Romanos 1:18. Está bastante claro entonces que un necio es aquel que no hace de Dios y de su revelación el punto de partida, o sea, las presuposiciones de su pensamiento. Los necios desprecian la predicación de la cruz, rehúsan conocer a Dios y no pueden recibir la palabra de Dios. 1 Corintios 1 y 2. El hombre autónomo autoproclamado, el incrédulo, no se someterá a la palabra de Dios ni construirá su vida y pensamientos sobre ella.
Por lo tanto, la incredulidad y la ignorancia de la voluntad de Dios produce insensatez. 1 Corintios 15:36, Efesios 5:17. Como resultado, el necio no tiene la concentración necesaria para encontrar la sabiduría. Piensa en vano que es fácilmente dispensada o ganada. Proverbios 17:16, 24. Al glorificarse en el hombre, el pensamiento del necio se vuelve vano y vergonzoso. 1 Corintios 3. Su corazón se oscurece y su mente es vana. Romanos 1:21. Debido a su incredulidad y rebelión contra la palabra de Dios, el necio no tiene conocimiento en sus labios. Proverbio 14:7. De hecho, porque él no escoge reverenciar al Señor, el necio odia el conocimiento. Proverbio 1:29. El incrédulo que critica la fe cristiana es este tonto que hemos estado describiendo arriba. Al responder al necio, un apologista cristiano debe tratar de demostrar que la incredulidad es, en últimas instancias, destructiva de todo conocimiento. El necio debe ser mostrado que su autonomía es hostil al conocimiento, que Dios hace insensata la sabiduría del mundo. 14. Un procedimiento apologético dual. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo podría argumentar su apologética por la fe cristiana en este conjunto de preguntas retóricas. 1 Corintios 1:20. Sabiendo que la palabra de la cruz destruye la sabiduría del mundo y desecha el entendimiento, versículo 19, el corazón no regenerado, con su mente oscura, evalúa el evangelio como debilidad y locura, ver versículo 18 y 23. Pero en realidad expresa el poder salvador de Dios y la verdadera sabiduría, ver versículo 18, 21 y 24. Lo que el mundo llama necio es en realidad sabiduría. Por el contrario, lo que el mundo considera sabio es en realidad una necedad. El incrédulo tiene sus normas completamente cambiadas, y así se burla de la fe cristiana o la ve como intelectualmente deshonrosa. Pero Pablo sabía que Dios podía desenmascarar la arrogancia de la incredulidad y mostrar su lamentable pretensión de conocimiento. La insensatez de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 25. Aunque el incrédulo ve la fe cristiana como insensata y débil, esa fe tiene la fuerza y los recursos intelectuales para exponer la sabiduría mundana por la que realmente es, una completa insensatez. Dios ha escogido las cosas insensatas del mundo para avergonzar a los que se jactan de su sabiduría. Versículo 27. Frente a la revelación de Dios, el incrédulo está sin disculpa. Romanos 1:20 en griego. Su posición intelectual no tiene credenciales que valgan la pena a largo plazo. Cuando él se enfrenta al desafío intelectual del Evangelio como Pablo lo presentaría, el no regenerado es dejado sin lugar donde pararse. El resultado del encuentro es expresado sumariamente por Pablo cuando declara: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El hecho es que Dios hace insensata la sabiduría de este mundo, y así el incrédulo genuinamente sabio no puede ser encontrado. El hombre que puede debatir y defender adecuadamente la perspectiva de este mundo, es decir, la incredulidad, nunca ha vivido.
El rechazo de la fe cristiana no puede ser justificado y la posición intelectual del incrédulo no puede ser definida genuinamente en el mundo del pensamiento. Las armas espirituales del apologista cristiano son poderosas delante de Dios para derribar toda imaginación elevada que es exaltada contra el conocimiento de Dios. Segunda carta a los Corintios 10, del 4 al 5. El incrédulo, como vimos en el último estudio, es un necio en la perspectiva de las Escrituras. Y como tal, su posición equivale a un odio al conocimiento, Proverbio 1, 22, 29. Su ataque intelectual al Evangelio proviene del conocimiento que falsamente se llama así, 1 Timoteo 6, 20. El apologista debe tratar de poner en vergüenza esta pretensión de conocimiento, que es en la base un odio al conocimiento. Debe manifestar la insensatez de la sabiduría de este mundo. Esto requiere mucho más que un intento poco sistemático de aducir vagas probabilidades de evidencia aislada de lo razonable del cristianismo. Requiere, en cambio, la demostración a gran escala de la irracionalidad del anticristianismo, en contraste con la certeza de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. El doctor Van Til escribe: la lucha entre el teísmo cristiano y sus oponentes cubre todo el campo del conocimiento. El argumento fundamental del teísmo cristiano es justamente este, que nada en absoluto puede ser conocido a menos que Dios pueda ser y sea conocido. Lo importante es notar esta diferencia fundamental entre el teísmo y el antiteísmo en la cuestión de la epistemología. No hay un lugar en el cielo o en la tierra sobre el cual no haya entre las dos partes opuestas. El método de razonamiento por presuposición puede decirse que es indirecto en lugar de directo. La cuestión entre el creyente y no creyentes en el teísmo cristiano no puede resolverse apelando directamente a hechos o leyes cuya naturaleza y significado ya han sido acordados por ambas partes en el debate. El apologista cristiano debe colocarse en la posición de su oponente, asumiendo la veracidad de su método por el mero hecho de argumentar, para mostrarle que en tal posición los hechos no son hechos y las leyes no son leyes. También debe pedir al no cristiano que se sitúe en la posición cristiana por razones de argumentación, para que se le demuestre que solo sobre esa base los hechos y las leyes parecen inteligibles. Por lo tanto, debe hacerse la afirmación de que solo el cristianismo es razonable para los hombres, y es totalmente razonable. Es totalmente irracional mantener cualquier otra posición que no sea la del cristianismo. El cristianismo por sí solo no crucifica a la razón misma. La mejor y la única prueba absoluta segura de la verdad del cristianismo es que a menos que se proponga su verdad, no hay prueba de nada. Se ha comprobado que el cristianismo es la base misma de la idea de la prueba misma. El necio debe ser contestado mostrándole su insensatez y la necesidad del cristianismo como la precondición de la inteligibilidad. En Proverbio 26, del 4 al 5, se nos instruye acerca de cómo debemos responder al insensato incrédulo, cómo debemos demostrar que Dios hace insensata a la llamada sabiduría de este mundo. No respondas al necio según su necedad, para que no te parezca a él. Responde al necio según su insensatez, no sea que sea sabio en su propia vanidad. A continuación, se describe el doble procedimiento apologético mencionado por Van Til. En primer lugar,
El incrédulo no debe ser contestado en términos de sus propias presuposiciones equivocadas. El apologista debe defender su fe trabajando dentro de sus propias presuposiciones. Si él se somete a los supuestos del incrédulo, el creyente nunca expondrá efectivamente una razón para la esperanza que está en él. Habrá perdido la batalla desde el principio, estando constantemente atrapado tras las líneas enemigas. Por lo tanto, la fuerza intelectual y el desafío del cristianismo no serán expuestos. Pero entonces, en segundo lugar, el apologista debe responder al necio de acuerdo con sus supuestos autoproclamados, es decir, de acuerdo con su necedad. Al hacerlo, su objetivo es mostrar al incrédulo el resultado de esas suposiciones, perseguidos hasta su fin consistente. Los presupuestos de la incredulidad hacen que el razonamiento del hombre sea vacuo y su experiencia ininteligible. En resumen, conduce a la destrucción del conocimiento, el callejón sin salida de la inutilidad epistemológica, a la necedad total. Al colocarse en la posición del incrédulo y perseguirle hasta el insensato socavamiento de los hechos y las leyes, el apologista cristiano evita que el necio sea sabio en su propia opinión. Él puede concluir: ¿dónde pues está el sabio disputador de este mundo? No hay ninguno, porque como ilustra tan claramente la historia de la filosofía humanista, Dios ha hecho insensata la sabiduría del mundo. Es confundido por la predicación, insensata para ellos, de la cruz. Capítulo 15. Respondiendo al necio. En los dos últimos estudios hemos comenzado a mirar la apologética desde el punto de vista bíblico. Se ha observado que, primero, la visión intelectual del incrédulo es la de un necio, en el sentido de las Escrituras. Segundo, el incrédulo proclama una pseudo sabiduría que es en realidad un odio y destrucción del conocimiento. 3. Dios hace insensata la sabiduría del mundo y la avergüenza a través de su pueblo, que es capaz de derribar toda imaginación elevada, exaltada en contra del conocimiento de Dios. Y 4. Para dar una respuesta al necio, el creyente debe seguir un doble procedimiento. A. Negarse a responder en términos de las presuposiciones del necio, ya que socavan la posición cristiana. Y luego, B, responder en términos de las presuposiciones del necio para mostrar a dónde conducen, es decir, a la futilidad epistemológica. Aquí encontramos el camino prescrito para dar respuesta a todo hombre que pida razón de la esperanza que hay en nosotros. 1 Pedro 3:15. La estrategia apologética esgrimada anteriormente cumple la condición previa establecida por Pedro para defender la fe: que apartemos a Cristo como Señor en nuestros corazones. Al negarnos a suspender la supuesta verdad de la palabra de Dios cuando discutamos con aquellos que critican la fe cristiana, reconocemos el señorío de Cristo sobre nuestros pensamientos. Su palabra es nuestra máxima autoridad. Si razonáramos con el incrédulo de tal manera que confiáramos en nuestros propios poderes intelectuales o en las enseñanzas de los llamados expertos en ciencia o en historia o en lógica o en lo que sea, más de lo que confiaríamos en la veracidad de la revelación de Dios, terminaríamos el argumento, si fuera consistente, estando de acuerdo con el incrédulo. En el lenguaje de Proverbio 26 responderíamos al necio y terminaríamos siendo como él. También, empleando el procedimiento apologético presentado anteriormente, podemos llegar a la misma conclusión que Pablo en 1 Corintios 1,
que el punto de vista intelectual del incrédulo está en la base de la insensatez. En consecuencia, podemos preguntar retóricamente, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este mundo? El hecho del asunto será abundantemente manifiesto. Dios hace insensata la sabiduría del mundo, y la hace por la palabra de la cruz, demostrando al necio que sus presuposiciones solo pueden producir un falso conocimiento. El creyente le responde de tal manera que no pueda ser sabio en sus propias presuposiciones. De este modo, este doble procedimiento en la apologética presuposicional apunta al éxito argumentativo sin comprometer la fidelidad espiritual. Da una explicación razonada de la esperanza cristiana y reduce todas las posiciones contrarias y crítica a la impotencia. Hay que recordar en este punto, por supuesto, que la apologética debe hacer este trabajo destructivo con humildad y reverencia. 1 Pedro 3:15. Un resumen útil e instructivo del enfoque presuposicional de la apologética se da en 2 de Timoteo 2, versículo 23 al 25. Leemos. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se opone, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Primero, este pasaje deja muy claro que el apologista simplemente no debe tener una actitud arrogante al tratar con los incrédulos. Debe ser gentil, paciente, cortés y prudente. Estos atributos son difíciles para la mayoría de las personas que mantienen posiciones doctrinales fuertes y que son diligentes para defender esas posiciones. Es fácil volverse testarudo y celoso para dominar a tu oponente. Sin embargo, es la actitud opuesta, que es apacible y gentil, la que demuestra que nuestra sabiduría es de lo alto. Santiago 3, del 13 al 14. Segundo, este pasaje enseña que aquellos que son desafiados a defender su fe no deben consentir en responder en términos de insensatez de la incredulidad. Pablo nos ordena que rechacemos las preguntas necias, es decir, las preguntas dadas desde el punto de vista de los necios. No debemos someternos al punto de vista autónomo que suprime la verdad de Dios. No debemos cumplir con las demandas de la neutralidad agnóstica en nuestras discusiones. La pregunta insensata debe dejarse de lado. Sin embargo, el evitar preguntas insensatas no toma la forma de silencio, porque el pasaje anterior indica que debemos educar al que pregunta. Hay que dar una respuesta, pero no una respuesta que se ajuste a las tontas presuposiciones que hay detrás de la pregunta. De lo contrario, el resultado será la contención en lugar de la educación. Tercero, se revela que el incrédulo se opone a sí mismo. Por sus necias presuposiciones, el incrédulo realmente trabaja contra sí mismo, suprime la verdad clara sobre Dios, que es fundamental para la comprensión del mundo y de sí mismo, y afirma una posición contraria a su mejor conocimiento. Es intelectualmente esquizofrénico. Esto debe quedar claro para él. Cuarto, Pablo indica que lo que el incrédulo necesita no es simplemente información adicional. En vez de eso, necesita que su pensamiento cambie completamente. Debe someterse a una conversación, a un conocimiento genuino de la verdad. Hasta que esto suceda, el incrédulo tendrá un conocimiento de Dios que lo condena. Romanos 1:18.
Pero un conocimiento genuino o sincero de la verdad, un conocimiento salvífico, solo puede venir con la conversión. El incrédulo debe ser enseñado a renunciar a sus pretendidas autonomía y someterse a la clara palabra de autoridad de Dios. Finalmente, el pasaje citado anteriormente no deja ninguna duda en cuanto a cuál debe ser la fuente del éxito apologético. La voluntad soberana de Dios. Un hombre solo se convertirá si Dios se lo concede, puesto que es Él quien determina los destinos de todos los hombres. Efesios 1, del 1 al 11. Es Él quien también determina si nuestro testimonio apologético será fructífero o no. Por lo tanto, nos corresponde evitar cualquier intento de mejorar el enfoque bíblico de la apologética. Nuestro deber es ser fieles a las instrucciones del Señor. Él bendecirá la obediencia a su voluntad. El éxito no puede venir por eludirla. 16. Las cosmovisiones en colisión. En términos de principio teórico y trabajo eventual, el incrédulo se opone a la fe cristiana con todo un sistema antitético de pensamiento, no simplemente con críticas fragmentadas. Su ataque está dirigido no solo a ciertos puntos aleatorios de la enseñanza cristiana, sino a su fundamento. Las críticas particulares utilizadas por el incrédulo se basan en suposiciones básicas y claves que unifican e informan su pensamiento. Es esta raíz presuposicional la que el apologeta debe tratar de erradicar para que su defensa de la fe sea eficaz. Debido a que el incrédulo tiene un sistema implícito de pensamiento que dirige su ataque a la fe, el cristiano nunca puede estar satisfecho de defender la esperanza que hay en él, simplemente encadenando evidencia aislada que ofrecen una ligera probabilidad de la veracidad de la Biblia. Cada elemento de evidencia en particular será evaluado en cuanto a su veracidad y grado de probabilidad por las suposiciones tácitas del incrédulo. Su visión general de la vida y del mundo proporcionará el contexto en el cual se entiende y se sopesa la afirmación evidencial. Lo que uno presupone en cuanto a la posibilidad, incluso determinará cómo califica la probabilidad. Por esta razón, la estrategia apologética que vemos ilustrada en las Escrituras llama a la argumentación en el nivel de presuposición. Por ejemplo, cuando Pablo se presentó ante Agripa y ofreció su defensa por la esperanza en él, Hechos 26, 2, del 6 al 7, 1 Pedro 3:15, él declaró el hecho público de la resurrección de Cristo, versículo 26. Sin embargo, uno debe notar la base presuposicional y el contexto que Pablo proveyó para esta apelación al hecho. El primer punto que Pablo se esforzó en hacer en su defensa de la fe fue un asunto preobservacional y trascendental, lo que es posible. Versículo 8. Dios fue tomado como el determinante soberano de lo que puede y no puede suceder. Pablo entonces procedió a explicar que la terminación de la hostilidad al mensaje de la resurrección requiere sumisión al señorío de Cristo. Versículos 9 y 15. Uno debe entender quién es la autoridad genuina y última. Pablo continuó explicando que el mensaje que declaró llamaba a un radical cambio de mente, arrepentimiento, pasando de las tinieblas a la luz verdadera y de la dominación de Satanás a Dios. Versículo 18 al 20. El incrédulo debe renunciar a su razonamiento antagónico y abrazar un nuevo sistema de pensamiento,
Por lo tanto, su compromiso presuposicionales deben ser alterados. Finalmente, Pablo puso su apelación al hecho dentro del contexto de la autoridad de las Escrituras para pronunciar e interpretar lo que sucede en la historia. 22 al 23 y 27. El fundamento último de la certeza del cristiano y la autoridad que respalda su argumentación debe ser la palabra de Dios. Pablo podría ir a los hechos, entonces, solo en términos de una filosofía de los hechos y de acuerdo con los axiomas fundamentales de la epistemología bíblica. Consecuentemente, el apologista necesita reconocer que el debate entre el creyente y el incrédulo es fundamentalmente una disputa o choque entre dos visiones completas del mundo, entre los compromisos últimos y las suposiciones que son contrarias entre sí. Un incrédulo no es simplemente un incrédulo en puntos separados. Su antagonismo está enraizado en una filosofía general, Colosenses 2:8, que está de acuerdo con la tradición del mundo. Por lo tanto, es un enemigo de Dios en su mente. Colosenses 1:21, Santiago 4:4, y usa su mente para anular u olvidar la palabra de Dios. Marcos 7:8-13. Debido a que él no puede recibir o conocer las cosas del Espíritu. 1 Corintios 2:14. El incrédulo suprime la verdad. Romanos 1:18. Y exalta su razonamiento en contra del conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:5. Dos filosofías o sistemas de pensamiento están en colisión. Una se somete a la autoridad de la palabra de Dios como una cuestión de compromiso presuposicional y el otro no. Las apelaciones a los hechos serán arbitradas en términos de las presuposiciones conflictivas sostenidas por las dos filosofías. El debate entre las dos perspectivas, por lo tanto, eventualmente se reducirá al nivel de la autoridad última de cada uno. Esto lleva al argumento a terminar en un punto muerto, en el que cada persona escoge arbitrariamente un punto de partida a su propio gusto subjetivo. No en absoluto. Más bien, esta situación señala la gran necesidad de un método presuposicional de defensa de la fe. El presuposicionalista se da cuenta de que cada cadena de argumentos debe terminar en un punto de partida que sea auténtica a sí mismo. Cada cosmovisión tiene sus supuestos incuestionables e inequívocos, sus compromisos primitivos. Todo debate religioso se convertirá en una cuestión de autoridad suprema. En principio, las dos oposiciones serán totalmente opuestas. En este punto, solo un argumento de presuposición puede resolver la tensión. Como se ha discutido en estudios recientes en esta serie, se ha visto que el procedimiento presuposicional involucra dos pasos. Primero, una crítica interna del sistema del incrédulo, demostrando que su enfoque es una insensata destrucción del conocimiento. Y dos, una presentación humilde pero audaz de la razón de la esperanza en nosotros, comunicada en términos del compromiso presuposicional del creyente con la verdadera palabra de Dios. Tal procedimiento puede resolver la tensión entre las autoridades que compiten y los puntos de partida conflictivos, porque plantea la pregunta de qué posición proporciona las condiciones previas para la observación, la razón y el discurso significativo. La discusión apologética no termina en un punto muerto, porque el cristiano, al colocarse en la posición del incrédulo, puede mostrar cómo resulta en la destrucción de la experiencia inteligible y el pensamiento discursivo. Si el incrédulo estaba en lo correcto en sus presuposiciones, entonces nada de lo que fuera podía ser entendido o conocido.
La filosofía del incrédulo ha sido afectada por la vanidad. Romanos 1:21. De modo que su conocimiento es, en términos de sus propias suposiciones, falsamente llamado, 1 Timoteo 6:20, o se opone a sí mismo por ello, 2 Timoteo 2:25. Al oponerse su pensamiento necio en el nombre de la sabiduría, a la sabiduría del Evangelio, que él llama necio, el incrédulo debe ser desenmascarado de sus pretensiones. 1 Corintios 1:18 al 21, y mostrando que no tiene ninguna razón para su punto de vista, Romano 1:20, sino que ha sido dejado con una mente vana, oscura e ignorante que necesita renovación. Efesios 4, versículo 17 al 24. El cristiano puede entonces enseñar al incrédulo que toda sabiduría y conocimiento debe tomar a Jesucristo como su punto de referencia. Colosenses 2:3. El pensamiento del creyente, así como el del no creyente, está basado en un punto de partida autoverificable. Esta verdad última debe ser una expresión de la mente de Dios. Solo Él habla con autoridad incuestionable y con veracidad que se atestigua a sí mismo. Así pues, Jesús afirmó categóricamente que Él era la verdad. Juan 14:6. No hay norma más elevada que su divina persona y palabra. Cristo demostró que Dios y su palabra deben ser el punto de partida indiscutible para todo pensamiento cuando Él, a diferencia de Adán, rehusó poner a prueba al Señor. Mateo 4:7, haciendo obediencia implícita a la ley autoritativa de Dios. Deuteronomio 6:16. El punto de partida del cristiano debe ser observado. Provee la precondición para una experiencia inteligible y un pensamiento significativo en lugar de destruir la labor epistemológica, porque enseña que el hombre fue creado para pensar los pensamientos de Dios según Él, así conocer la verdad. Hemos visto brevemente entonces que la apologética debe eventualmente traer una argumentación presuposicional, la destrucción de la filosofía del incrédulo en su base epistemológica y la presentación de la única base viable para el conocimiento, la revelación autoritativa de Dios. (17) El punto de partida definitivo, la palabra de Dios. El desacuerdo entre el creyente y el no creyente que da lugar a la necesidad de la apologética, como vimos en el último estudio, no es solo sobre puntos particulares y aislados. En principio, dos sistemas o perspectivas filosóficas completas entran en conflicto cuando se debate la veracidad de la fe cristiana. Es por esa razón que el apologeta no puede contentarse con discutir meramente sobre ciertos hechos, incluso aquellos hechos muy especiales conocidos como milagros, como la resurrección de Cristo. La argumentación fática puede llegar a ser necesaria, pero nunca es suficiente. Lo que uno toma para ser fático, así como la interpretación de los hechos aceptados, se regirá por su filosofía subyacente de los hechos, es decir, por las presuposiciones más básicas, omnipresente, orientada a los valores que categorizan y que determina la posibilidad, que califica la probabilidad, que son supraexperienciales y que son motivadas por la religión. Es en este nivel de presuposición que el trabajo crucial en la defensa de la fe debe ser hecho. Esto también se manifiesta de una manera algo diferente. Toda argumentación acerca de las cuestiones finales finalmente se queda en el nivel de las palabras presuposiciones del contendiente. Si un hombre ha llegado a la conclusión
y está comprometido con la verdad de un cierto punto de vista, P, cuando es desafiado en cuanto a P, ofrecerá argumentos de apoyo para ello, Q y R. Pero por supuesto, como su oponente se apresurará a señalar, esto simplemente cambia el argumento a Q y R. ¿Por qué aceptarlo? El proponente de P ahora está llamado a ofrecer S, T, U y V como argumento para Q y R, y así sucesivamente. El proceso es complicado por el hecho de que tanto el creyente como el incrédulo estarán involucrados en tales cadenas de argumentación, pero todas las cadenas de argumentación deben llegar a su fin en alguna parte. Las conclusiones de uno nunca podrían ser demostradas si dependieran de una regresión infinita de justificaciones argumentativas, porque bajo esa circunstancia la demostración nunca podría ser completada, y una demostración incompleta no demuestra nada en absoluto. Finalmente, toda la argumentación termina en algún punto de partida lógicamente elemental, una visión o premisa sostenida como incuestionable. La apologética se remonta a tales puntos de partida o presuposiciones finales. En la naturaleza del caos, estas presuposiciones se consideran autoevidentes. Son la autoridad última desde el punto de vista de uno, una autoridad para la cual no se puede dar mayor autorización. Por lo tanto, toda argumentación apologética requerirá tal fundamento final, una presuposición última y autoverificable o un punto de partida para el pensamiento y el compromiso. El apologista concienzudo debe ser consistente de cuál es su verdadero punto de partida. Pero ahora, obviamente, surge un problema. Si las cadenas de argumentos deben finalmente terminar, y así el creyente y el no creyente tienen puntos de partida conflictivos, ¿cómo puede resolverse el debate apologético? Puesto que hay diferentes autoridades elementales en el ámbito del pensamiento, ¿la apologética reduce a una voluntad de creer ciega y voluntarista? ¿Es la decisión a favor o en contra de la fe una mera cuestión de gusto personal? Pues bien, la respuesta tendría que ser afirmativa si el apologista se contentaba simplemente con argumentos y evidencia de hechos seleccionados y aislados. Pero la respuesta es no si el cristiano lleva su argumento más allá de los hechos y nada más que los hechos, hasta el nivel de presuposiciones autoevidentes. Las suposiciones finales que selecciona e interpreta los hechos. En este nivel de conflicto con el incrédulo, el cristiano debe preguntarse, ¿cuál es realmente la presuposición incuestionable y autoevidente? Entre el creyente e incrédulo, ¿quién tiene realmente el punto de partida más seguro para razonar y experimentar? ¿Cuál es ese punto de partida presuposicional? Aquí el apologista cristiano, defendiendo sus presupuestos últimos, debe estar preparado para argumentar la imposibilidad de lo contrario, es decir, para argumentar que la perspectiva filosófica del incrédulo destruye el significado y la inteligencia y la posibilidad misma del conocimiento, mientras que la fe cristiana proporciona el único marco y las condiciones para la experiencia inteligible y la certeza razonal. El apologista debe sostener que el verdadero punto de partida del pensamiento no puede ser otro más que Dios y su palabra revelada, porque ningún razonamiento es posible aparte de esa autoridad última. Aquí y solo aquí se encuentra el punto de partida genuinamente incuestionable. Debe quedar claro que esta es la perspectiva de las Escrituras. Es la palabra de Dios la que debe ser nuestra suposición última, indiscutible en el pensamiento y la argumentación, en lugar de apoyar independientemente los hechos brutos. Cristo demostró que la palabra de Dios, y por lo tanto su propia enseñanza, tenía la más alta autoridad en el mundo del pensamiento.
Era el punto de partida firme, el fundamento autoverificable y la norma final de la verdad. Como tal, nada era más último que él y podía ponerlo en duda. Así Cristo nunca consentiría en poner a prueba al Señor Dios. Mateo 4:7. Así también Cristo se designó a sí mismo como la verdad. Juan 14:6. Cristo y su palabra se mantienen firmes como el punto de verdad más establecido y confiable. Solo Él puede designarse a sí mismo el Amén. Apocalipsis 3:14, Isaías 65:16. Y prologa su pronunciamiento con Amén, de cierto os digo. Juan 3:3, 5:11, etc. Cristo y su palabra son verdaderamente autoverificables. Como la norma misma de la verdad contra la cual deben medirse todos los demás afirmaciones, Cristo no se basó en el respaldo de la evidencia de otro para su enseñanza. Enseñó con autoridad autónoma, Mateo 7:29. Si alguien se negara a recibir su palabra, esas mismas palabras estarían en juicio sobre él, Juan 12:48-50. Ellos tuvieron la autoridad suprema que provenía del Señor y por lo tanto no estarían sujetos a desafíos. Mateo 20, del 1 al 15. Cristo declaró que sería más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad que no recibiera la proclamación apostólica, porque, como él explicó a los apóstoles, el que os oye, a mí me oye. Lucas 10, 10, 16. La palabra divina es autoritativa en sí misma, llevando su propia evidencia inherentemente. Consecuentemente, ningún hombre tiene la prerrogativa de ponerlo en duda. Romanos 9:20. En cambio, aquellos que luchan con Dios están obligados a responder. Job 38:1-3, 40 del 1 al 5. La veracidad de Dios debe ser automáticamente presupuesta. Romanos 3:1. Porque Él habla con claridad inconfundible. Romanos 1:19 al 20 y Salmo 119, 130. Cristo desdeñó a los que buscaban señales más allá de la autoridad de sus palabras. Mateo 12:39, capítulo 16, versículo 4. Consciente de eso, Lucas precedió tal incidente con las palabras: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Los apologistas deben tener en mente que Cristo no necesita el testimonio y la gloria del hombre. Juan 5:31 o 41. Su mayor testimonio viene del Padre, hablando en las Escrituras. Juan 5:37 y 39. La negativa de los hombres a creer en la palabra de Cristo no se atribuye a la falta de pruebas factuales, sino más bien a su no obediencia a esa palabra de Dios que se evidencia en sí misma. Juan 5, 36, 38. La Escritura es autoritativa en sí misma para testificar de Cristo, porque la palabra de Dios es más segura que cualquier experiencia de testigos presenciales de los hechos. 2 Pedro 1, 16 y 19. Si los hombres no se someten al punto de partida final de la palabra de Dios, ni el hecho de una resurrección histórica los convencerá. Lucas 16, 31. Por lo tanto, cuando ciertos discípulos eran reacios a creer en el hecho de la resurrección de Cristo, Él los reprendió, no por no haber atendido a la evidencia experimentada, sino por su vacilación en creer en las Escrituras. Lucas 24, 24 al 27. Así que vemos que, en términos de un método guiado bíblicamente, el kit de la apologética cristiana no son meros hechos experimentados, aunque sean necesarios, sino la revelación de Dios en su veracidad que se comprueba a sí misma. Como defensores de la fe, estamos obligados a probar a los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Ese discernimiento y defensa se requiere en el nivel del punto de partida y de presuposición, así como en todo nivel superior.
el estándar final por el cual todas las afirmaciones religiosas afirmativas o negativas deben ser probadas por la enseñanza apostólica. 1 Juan 4, del 2 al 3. Lo que significa que en sí misma no es probada por nada más último. No hay autoridad más elevada que la propia palabra autoevidente de Dios. Por lo tanto, cuando el debate apologético se centra eventualmente en el tema de las presuposiciones conflictivas, el creyente debe defender la palabra de Dios como el punto de partida final, la autoridad incuestionable, el fundamento de todo pensamiento y compromiso. En el nivel donde hay afirmaciones contradictorias en cuanto al verdadero y autoevidente punto de partida, nuestra argumentación apologética debe requerir todo o nada, o la entrega completa al señorío epistémico de Cristo, Colosenses 2:3, o la obsoleta vanidad intelectual y aflicción del espíritu, Eclesiastés 1, versículo 13 al 17. Debemos argumentar desde la imposibilidad de lo contrario. No se puede dar la verdad fundamental de la fe cristiana una defensa más definitiva o rigurosa que esta. Las simples evidencias de la naturaleza, de la personalidad, de la lógica o de la historia no pueden bastar cuando el debate alcanza el nivel de presuposición. Ellos no pueden derribar todo razonamiento elevado que se enaltece contra el conocimiento de Dios y exige que todo pensamiento sea cautivo a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10, 4 al 5. El incrédulo no debe quedarse con las falsas pretensiones. Por ejemplo, que su problema es simplemente la falta de información, o que simplemente necesita corregir algunos de sus silogismos, o que su experiencia y pensamientos son correctos hasta donde llega. En realidad, los principios propugnados por el incrédulo del pensamiento, la razón y la realidad llevarán a la insensatez intelectual y a la destrucción. 1 Corintios 1:20, Mateo 7:26 al 27. Esto es lo que hay que señalar, atestiguando así que lo contrario del cristianismo es imposible, mientras que por otra parte los dogmas de la fe proporcionan las condiciones necesarias de inteligibilidad y significado. Tal es la perspectiva del método de las Escrituras. La fuente del problema moral y epistemológico del incrédulo es que tiene el punto de partida autoritativo equivocado, supuestamente autoevidencial, en su pensamiento. Debe ser obvio, entonces, que el apologista puede ayudar al incrédulo solo si el apologista reconoce concienzudamente la autoridad última, correcta y genuinamente autoevidente en el reino del pensamiento, y es fiel al argumentar de tal manera que su defensa está enraizada en esa presuposición. Ver Mateo 15:14, 2 Corintios 4:4, Efesios 4:18, Juan 9:39, Hechos 26:18, Salmo 119:18. De hecho, es el caso, como muchos se apresurarán a señalar, que este método presuposicional de apologética asume la verdad de las Escrituras para abogar por la verdad de las Escrituras. Esto es inevitable cuando se debaten las verdades últimas. Sin embargo, esto no es dañino, porque no es un círculo plano en el que una de las razones, es decir, la Biblia es verdadera porque la Biblia es verdadera. Más bien, el apologista cristiano simplemente reconoce que la verdad última, la que es más dominante, fundamental y necesaria, es tal que no puede ser discutida independientemente de las precondiciones inherentes a ellas. Uno debe presuponer la verdad de la revelación de Dios para poder por lo menos razonar, incluso cuando se razona sobre la revelación de Dios. El hecho de que el apologista presuponga la palabra de Dios para llevar a cabo una discusión o debate sobre la verdad de esa palabra no anula su argumento, sino más bien lo ilustra. 18. Resumen sobre el método apologético. Capítulo del 13 al 17. 1.
La controversia entre el creyente y el no creyente es el principio de una antítesis entre dos sistemas completos de pensamiento que involucran compromisos y suposiciones finales. 2. Incluso las leyes del pensamiento del método y del método, junto con las evidencias de los hechos, serán aceptadas y evaluadas a la luz de las presuposiciones que gobierna cada uno. 3. Todas las cadenas de argumentación, especialmente sobre asuntos de última importancia personal, se remontan y dependen de punto de partida que se toman como autoevidenciable. Por lo tanto, la circularidad en el debate será inevitable. Sin embargo, no todos los círculos son inteligibles o válidos. 4. Por lo tanto, las apelaciones a la lógica, al hecho y a la personalidad pueden ser necesarias, pero no son apologéticamente adecuadas. Lo que se necesita no son respuestas parciales, probabilidades o evidencia aislada, sino más bien un ataque a las presuposiciones subyacentes del sistema del pensamiento del incrédulo. 5. La manera de pensar del incrédulo se caracteriza de la siguiente manera. A. Por la naturaleza. El incrédulo es imagen de Dios y por lo tanto ineludiblemente religioso. Su corazón atestigua continuamente, como también la clara revelación de Dios a su alrededor, la existencia y el carácter de Dios. B. Pero el incrédulo cambia la verdad por una mentira. Es un necio que se niega a comenzar su pensamiento con reverencia al Señor. No construirá sobre la palabra autoevidenciales de Cristo y suprime la inevitable revelación de Dios en la naturaleza. C. Debido a que no se deleita en comprender, sino que elige servir a la criatura en lugar de servir al Creador, el incrédulo está confiadamente comprometido con sus propias maneras de pensar, estando convencido de que no podría estar fundamentalmente equivocado, alrededor de un pensamiento perverso y desafía la palabra de Dios que se atestigua a sí mismo. D. Consecuentemente, el pensamiento del incrédulo resulta en ignorancia. En su mente vana y oscura, en realidad odia el conocimiento y solo puede obtener uno falsamente llamado conocimiento. E. En la medida en que realmente sabe algo, se debe a su dependencia no reconocida de la verdad suprimida acerca de Dios dentro de él. Esto hace que el incrédulo sea intelectualmente esquizofrénico. Por su manera de pensar propugnada, en realidad se opone a sí mismo y muestra la necesidad de un radical cambio de mentalidad, arrepentimiento, a un genuino conocimiento de la verdad. F. La ignorancia del incrédulo es culpable porque no tiene excusa para rebelarse contra la revelación de Dios. Por lo tanto, no tiene excusa por sus pensamientos. G. Su incredulidad no se debe a la falta de pruebas objetivas, sino a su negativa a someterse a la palabra autoritativa de Dios desde el principio de su pensamiento. Los requisitos del apologista. 1. El apologista debe tener la actitud adecuada. No debe ser arrogante ni pendenciero, sino con humildad y respeto debe argumentar de manera amable y serena. 2. El apologista debe tener el punto de partida apropiado. Debe tomar la palabra de Dios como su presuposición autoevidencial, pensar los pensamientos de Dios según Él, en lugar de intentar de ser neutral. Y ver la palabra de Dios como más segura que incluso su experiencia personal de los hechos. 3. El apologista debe tener el método apropiado, trabajando en las presuposiciones no reconocidas del no creyente y estando firmemente cimentado en las suyas propias. El apologista debe tratar de derribar toda imaginación elevada, exaltada en contra del conocimiento de Dios, tratando de llevar cautivo cada pensamiento, el suyo, así como el de su oponente, a la obediencia a Cristo. 4.
El apologista debe tener la meta apropiada: asegurar la sumisión incondicional del no creyente sin comprometer la propia fidelidad. A. La palabra de la cruz debe ser usada para exponer la pseudo sabiduría total del mundo como una locura destructiva. B. Cristo debe ser apartado como Señor en el corazón de uno, reconociendo así no una autoridad superior a la palabra de Dios y negándose a suspender el compromiso intelectual con su verdad. El procedimiento para defender la fe. 1. Dándose cuenta de que el incrédulo está suprimiendo la verdad con injusticia, el apologista debe rechazar las necias presuposiciones implícitas en las preguntas críticas e intentar educar a su oponente. 2. Esto implica presentar los hechos dentro del contexto de la filosofía bíblica de los hechos. A. Dios es el determinante soberano de la posibilidad y la imposibilidad. B. Una recepción y comprensión apropiada de los hechos requiere sumisión al señorío de Cristo. C. Por lo tanto, los hechos serán significativos para el incrédulo solo si él tiene un cambio presuposicional de la mente de la oscuridad a la luz. D. Las escrituras tienen autoridad para declarar lo que ha sucedido en la historia e interpretarlo correctamente. 3. Las presuposiciones propugnadas por el incrédulo deben ser atacadas con fuerzas, preguntando si el conocimiento es posible, dándolas. A. Para mostrar que Dios ha hecho insensata la sabiduría del mundo, el creyente puede colocarse en la posición del incrédulo y responder de acuerdo a su insensatez, a fin de que no sea sabio en sus propias presuposiciones, es decir, demostrar el resultado del pensamiento del incrédulo con sus suposiciones. B. Las afirmaciones del incrédulo deben ser reducidas a impotencia e imposibilidad por una crítica interna de su sistema, es decir, demostrar la ignorancia de la incredulidad argumentando desde la imposibilidad de algo contrario al cristianismo. 4. El apologista debe apelar al incrédulo como imagen de Dios porque tiene la revelación clara e ineludible de Dios, dándole así un conocimiento ineradicable de Dios. Este conocimiento puede ser expuesto indicando expresiones involuntarias o señalando el capital prestado, presuposiciones no admitidas, que se puede encontrar en la posición del incrédulo. 5. El apologista debe declarar la verdad autoevidencial y autoritativa de Dios como la precondición de la inteligibilidad y el único camino de salvación del hombre, de todos los efectos del pecado, incluyendo la ignorancia y la vanidad intelectual. A. Para que el apologista no se asemeje al incrédulo, no le responda según su necedad, sino según la palabra de Dios. B. El incrédulo puede ser invitado a ponerse en la posición cristiana para ver que ésta proporciona la base necesaria para una experiencia inteligible y un conocimiento factual, concluyendo así que solo ella es razonable de sostener y el fundamento mismo para probar cualquier cosa. C. El apologista también puede explicar que la Escritura explica el estado mental del incrédulo, hostilidad y el fracaso de los hombres en reconocer la verdad necesaria de la revelación de Dios. Además, la Escritura provee el único escape de los efectos de esta hostilidad y fracaso, inutilidad y condenación. Y así damos por concluida la sección 3. Esto fue una producción de Cultura Reformada.